Entonces, ¿cuál fue la bestia más horrible que ha existido sobre la tierra, que le ha hecho daño al pueblo judío y ha perseguido a los santos? Y ha perseguido a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que guardan la palabra y el testimonio, nosotros, los creyentes en el Mesías. Entonces Roma, cuando Roma papal destruyó el Estado judío y dispersó a los judíos, eso es lo que se llama el Galul. Diga conmigo, el Galul, la diáspora. La diáspora. ¿Cuándo los judíos regresaron nuevamente a su tierra? En el año 1949, cuando el Estado de Israel, a través de Golda Meir, volvió a nacer. Y se le entregó una tierra por la ONU, una tierra llena de pantanos y de fango. Y es un pedacito de tierra que le inspira miedo a todas las naciones y potencias del mundo. Nació el gran Estado de Israel. ¿Cuántos le aplauden? Y ahora vienen a decir que esa tierra era de los palestinos. No, esa tierra era nuestra. Estamos hablando de los judíos. Nosotros somos judíos no ortodoxos, mesiánicos, creyentes en Yeshua. Pero amamos a los judíos ortodoxos, pues son nuestros hermanos. Hay una diferencia, hay una discrepancia entre el Mesías, pero a lo último eso se arreglará. Ese problemita se lo vamos a dejar al Espíritu Santo que les quite el velo. Porque a lo último el Señor lo va a hacer. Y si seguimos predicando así, rápido el Señor les va a quitar el velo, no solamente a los mesiánicos, sino también a los cristianos. Porque nos han engañado bastante. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en la cuarta bestia. Después que Roma persiguió a la iglesia, persiguió a los judíos, los expatrió, los echó a las fieras, en fin, volvió a Jerusalén en la capital, en la ciudad capitolina, le puso el nombre de Palestina a Judea, para que nunca el judío volviera a reclamar nada, no tuviera nada que ver con judío, ni con Judea, ni nada de eso. ¿Ve? Y posteriormente, después no contento con eso, empezó a perseguir el imperio a la iglesia. Que es la verdadera iglesia, no la iglesia católica, porque algunos piensan que la iglesia es la iglesia católica. No, la primera iglesia no fue católica, la primera iglesia fue judía mesiánica. Eran judíos que creían en Yeshua por 300 años. Amén. Y gentiles venían y se entregaban a Yeshua y también guardaban la Torá. Estaban los apóstoles gobernando la iglesia. Cuando vino Roma y destruyó Jerusalén, la iglesia también sufrió porque quedó en el exilio. Entonces les tocaba reunirse en catacumbas. Les tocaba reunirse en el exilio, escondidas. Y empezaron a evangelizar. Era tanta la evangelización y el arrojo que el imperio los miró como una amenaza política. Y dijeron, si se sigue multiplicando esta gente, nosotros vamos a colapsar. Entonces hay que exterminarlos. Y vinieron las 10 persecuciones imperiales más fuertes de toda la historia, terminando con Diocleciano, que fue el que desterró a Juan a la isla de Patmos. En esas persecuciones imperiales, Nerón, Diocleciano, Tiberio, el uno, el otro, 10 emperadores fuertes, muchos creyentes murieron como mártires. Muchos creyentes fueron empalados como antorchas en el circo romano. Otros fueron tirados a las bestias. Otros fueron llevados a las hogueras. Otros fueron aserrados por la mitad. Fueron aserrados. Fueron echados a los perros. Fueron expropiados. Pero entre más mataban creyentes en el Mesías, no cristianos, creyentes en el Mesías. Los del camino, los nazaraitas se les llamaba. Entre más mataban, como las cucarachas y los ratones se reproducían. Entonces hubo un hombre que se llamó Constantino y dijo, wow, yo miro a los creyentes que son una multitud y me pueden a mí servir para hacer una estrategia política. Él subió al poder
Constantino. Y agarró y entre comillas dicen que se volvió creyente, se volvió cristiano. Y oficializó el cristianismo como la religión del Estado. Y ahí la iglesia empezó a volverse corrupta, porque ya dejó de ser perseguida, se acomodó al imperio, se alineó, se casó con la política, los clérigos se volvieron políticos, ya no había desafío, ya no había necesidad, ya no había fe, ya no habían desafíos de fe, ya no había nada por qué luchar, el imperio se los daba todo. Y la iglesia que conocemos, que era nazaraíta, ya no estaban los apóstoles, se volvió apóstata. Apóstata quiere decir que se divorció de la doctrina apostólica y empezaron a entrar los nicolaitas, empezaron a entrar los gnósticos, empezaron a entrar los teólogos y empezaron a traer los cultos mistiados, solares, las fiestas paganas, y se convirtió la iglesia que dejó Yeshua en lo que conocemos como la ramera, la prostituta, la Jezabel, que enseña a mis hijos a fornicar y a ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Está claro? Aplauden al Eterno. Y después terminó volviéndose como la Odisea. Una iglesia fría, indiferente, una iglesia moderna, una iglesia universal. De ahí viene la palabra católica, universal. Y salió la primera figura del Papa. ¿Quién fue el primer Papa que existió sobre el primer Papa que conocemos nosotros? Constantino. Ese fue el que oficializó el cristianismo. Dejó de perseguir a la iglesia y al imperio, pero eso no fue muy bueno, porque el imperio dañó a la iglesia y la iglesia se dañó con el imperio, porque ella empezó a volverse codiciosa del imperio, porque el imperio le dio poder. Por eso dice la palabra, ahí viene la ramera que cabalga sobre una bestia roja. O sea, se alineó con el poder político y se corrompió. O sea, en pocas palabras, se alineó el barro con el hierro. ¿Aló? Estamos en el cuarto poder político más grande del mundo. Diga conmigo, Roma. Me he adelantado como para mantener el calor de la clase y que nadie se duerma, pero tengo que volver otra vez a la cuarta bestia. Diga conmigo, Roma. El imperio romano, ¿cuánto tiempo gobernó? Gobernó desde el 300 antes del Mesías hasta el 486. ¿Aló? 486. Entonces, en el 486 sucede algo muy importante. El imperio colapsa. El imperio empieza a caer. Como todo en la tierra es imperfecto, empezó a desmoronarse el poder imperial empezó a perder su poder y se dividió en 10 naciones. El imperio romano colapsa en el año 486, aproximadamente después del Mesías. 476 más o menos. 476 más o menos. El imperio se divide en 10 naciones. Y de estas naciones sale lo que se llama el cuerno pequeño. Pero vamos a ver qué fue lo que le pasó al imperio. El imperio romano se divide, ya no tiene la misma fuerza, empieza a colapsar y se divide en 10 naciones. Diga conmigo, sajones, lombardos, alamanes, burgundos, suevos, francos, visigodos, vándalos, ostrogodos y herulos. Colóquelo ahí, por favor, hermano Pompeyo. Coloque ahí. Y si usted piensa que le estoy diciendo mentira o le estoy metiendo mono, paleta, vaya a la Wikipedia. Mire, estudie en la Wikipedia y busque
año en que cae el Imperio Romano. El Imperio Romano colapsa, se cae en el 476 y se divide en 10 naciones. Vuélvalo a decir otra vez: sajones, lombardos, alamanes, burgundios, suevos, francos, visigodos, vándalos, ostrogodos y erulos. ¿Está bien? Si hay un historiador me puede corregir. Pero ahí empezó el Imperio Romano. Bueno, eso no fue que vino escúchenme, eso no fue que cayó de la noche a la mañana. Es como yo les voy a decir una cosa: el chavismo ya murió. Pero eso no es que va a morirse Maduro mañana. No, el chavismo ya desapareció. Va a seguir ahí pírricamente, pero la imagen de Chávez es irreemplazable. Eso ya se murió, eso ya pasó a la eternidad. El chavismo ya no existe. Y los que quedan se van a agarrar por las mechas y se van a morder el codo entre todos y se van a tirar el uno con el otro. Pero eso ya desapareció. Eso ya murió. Lo mismo pasó con el Imperio Romano. Colapsó, pero siguió gobernando, siguió vivo, pero pírricamente. ¿Usted sabe qué significa pírricamente? Que alguien que sigue vivo, pero casi muriéndose. Y lo mismo pasó con Roma. Empezó a colapsar, y después terminó dividida en 10 naciones, que es la Europa que conocemos actualmente. El Imperio Romano gobernaba era desde la Bota Itálica, donde está ahora la Capilla Sistina. Donde está el Papa, donde están el Papa, era donde gobernaban los Césares. Pero no nos adelantemos. Estamos en todos están agarrando la onda. El amigo que vino por primera vez está agarrando la onda. Allá la morenaza está agarrando la onda. También allá atrás, sí. Todos están agarrando la onda, ¿verdad? Bueno, aquí el que se duerme es porque tiene lombrices. Eso ya no es culpa mía. Entonces, ¿quiénes son los sajones? Inglaterra. Por eso viene la palabra anglosajón. ¿Qué es un anglosajón? Alguien que es inglés. Anglosajón. ¿Quiénes son los lombardos? Italia. Los alamanes. A ver, alguien que me pueda por favor decir quiénes son los alamanes, porque está muy difícil. Alemania. Uy, denle un aplauso a la hermana, cómo es inteligente. Los alamanes, ¿quiénes son? Alemanes. Denle un aplauso a la hermana, qué bendición. Los burgundios, ¿quiénes son? Suiza. Suevos, Portugal. Francos, Francia. Los francos. Los visigodos, España. Por eso es que los hispanos son tacaños, porque son visigodos. España, visigodos. Vándalos, no sabemos quiénes eran, y ahora les voy a decir por qué. Porque esa etnia fue destruida. Ahí viene el problema, porque dice que de la cuarta bestia se levantarán 10, y uno, cuerno pequeño, se levanta y tumba 3. ¿Por qué no sabemos quiénes eran los vándalos, los ostrogodos y los erulos? Porque fueron exterminados. Hasta ahora no sabemos, porque si existieran, pues hubiera representado alguna nación en este tiempo. ¿Quiénes eran los ostrogodos? Tampoco sabemos, porque no quedó rastro de ellos. ¿Y sabes quién los mató? El cuerno pequeño. ¿Ustedes saben quién es el cuerno pequeño? Ustedes ya más o menos olfatean quién es el cuerno pequeño. Que tiene una máquina asesina que se llamó la Inquisición. ¿Aló? Y hasta el día de hoy tiene su guarda personal, su ejército, sus escoltas, sus aviones, su moneda. ¿Aló? Es el poder más mafioso que hay sobre la tierra. Y los católicos que me están escuchando, con todo el respeto que se merecen, ustedes necesitan saber la verdad. Erulos. Tampoco sabemos quiénes eran los erulos.
Métase a la Wikipedia y verá que los gerulos no sabemos quién, porque fue una etnia que fue exterminada. Los gerulos fueron exterminados. Fueron exterminados. Entonces, pero cuando Roma colapsa en el 472, estas fueron las 10 etnias, razas que quedaron de esa división del Imperio Romano. Después que el Imperio Romano colapsa. Entonces vuelvo a decir, sajones, Inglaterra; lombardos, Italia. Vamos, dale. Alemanes, que gracias a la hermana sabemos quién eran. Alemania. Burgundios, Suiza. Francos, Francia. Suevos, Portugal. Visigodos, usted que no paga los diezmos, España. Ostrogodos. Herulos. Esas son las 10 naciones. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. ¿Cuántos aplauden al Eterno?